Bien, comencemos entonces. Como siempre, hay algunos ejercicios que son los modelos, que los vamos a discutir hoy. Hoy prácticamente vamos a discutir casi todos los ejercicios que conforman parte de esta unidad, entonces más vale hacia el final de todo podemos conversar rápidamente a dónde apuntan esos poquitos ejercicios que vamos a dejar sin hacer. ¿Estamos? Dentro de los ejercicios que dejamos sin hacer está el ejercicio número 1, lo pasamos momentáneamente por alto y luego vamos a volver a hacer referencia hacia el final y vamos directamente al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 tiene 3 incisos. El primero de los incisos les pide escribir la configuración electrónica de los elementos de la primera serie de transición y en base a ella analizar el número de electrones que pueden ser extraídos en el siguiente proceso, que ustedes lo tienen escrito ahí en la filmina, donde nosotros tenemos metal gaseoso que pasa al catión metálico más la cantidad de electrones extraídos, o sea que básicamente es un proceso de ionización, ¿tá? Como estamos acostumbrados a verlo. ¿A dónde apunta este problema en particular? Apunta que de alguna manera nosotros podamos analizar la riqueza de los distintos estados de oxidación que tenemos para los elementos del bloque D en general. Nosotros, por supuesto, nos vamos a centralizar en lo que es primera serie de transición, que son aquellos elementos con los cuales vamos a trabajar más, sobre todo en la parte del laboratorio y en general en los ejercicios. ¿Estamos? Pero todo el bloque tiene una química bastante parecida y, como les decía, es rica en estados de oxidación. Está dentro de lo que es tabla periódica, el bloque D, tenemos metales que van desde estados de oxidación 0 y estados de oxidación bajos, como 1, 2 o 3, a estados de oxidación tan altos como un +7 en el manganeso. ¿Estamos? ¿De dónde viene esa riqueza que nosotros tenemos de estado de oxidación? Bueno, naturalmente de la cantidad de electrones que nosotros tenemos involucrados en los átomos de estos elementos. ¿tá? La cantidad de electrones que tenemos tanto en el nivel NS como en el N-1D hace que tengamos esta posibilidad de obtener una gran variedad de estados de oxidación distintos. Antes de discutir cuáles son los estados de oxidación más comunes, quiero que tengamos presente lo siguiente, que cuando hablamos de estado de oxidación, no necesariamente nos estamos refiriendo de forma directa a la cantidad de electrones que nosotros vamos a físicamente extraer del átomo para obtener el catión correspondiente. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando nos referimos a estados de oxidación bajos, como por ejemplo un +1, un +2, un +3, ¿sí? Sí es que nos referimos a el catión +1, el catión +2 o el catión +3, el cual puede estar en solución o lo podemos llegar a identificar en una estructura de un compuesto iónico, por ejemplo. Ahora, cuando vamos de un estado de oxidación +4 hacia arriba fundamentalmente, es decir, cuando llegamos a +5, +6, +7, quiero que ustedes tengan bien en claro que en ese caso ya no nos estamos refiriendo al catión propiamente dicho con esa carga específica. ¿sí? Nosotros no vamos a encontrar un cromo +6, un cromo +7. ¿sí? Un vanadio +5. Nosotros como mucho lo que podemos llegar a encontrar es una especie que tiene enlaces covalentes en donde podemos llegar a identificar ese átomo de ese elemento con ese estado de oxidación en particular. ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos hablar de un anión permanganato. En el anión permanganato nosotros estamos haciendo referencia a la especie que tiene enlaces de naturaleza covalente, donde podemos estar identificando al manganeso con un estado de oxidación +7. Pero eso es muy distinto a que yo diga que en solución puedo tener el catión manganeso +7, porque ahí hay un error conceptual y un error conceptual grave. ¿está? Nosotros a esta altura ya tenemos que saber que cuando tenemos una carga tan elevada,
tenemos un radio muy pequeño, es decir que la densidad de carga o el parámetro electrostático, como ustedes quieran llamarle, de la especie es tan elevado, ¿sí?, que sí o sí tiene que estar combinado con otra cosa, generando una especie ya, como decíamos, de naturaleza covalente, donde nosotros podemos identificar el estado de oxidación, pero nunca podemos decir que ese catión más 7 o más 6 como tal existe en solución, porque no lo es. ¿Está? Esa diferencia yo creo que tiene que quedar bien en claro. ¿Estamos? Entonces este ejercicio, ya termino la idea y me voy a la pregunta del chat. Este ejercicio, si bien ustedes le está hablando, está haciendo referencia a un proceso de ionización, o sea que estamos hablando de electrones extraíbles, fíjense que acá la columna dice electrones extraíbles entre comillas, ¿está? Nosotros estamos hablando de esto como para decir que sí podemos hacer referencia al estado de oxidación que nosotros podemos llegar a conseguir, relacionándolo con la energía que me consume adquirir ese estado de oxidación, ¿sí?, la cual yo puedo de alguna manera relacionar con las energías de ionización, pero eso no significa que en los estados de oxidación más altos yo voy a estar efectivamente perdiendo 7, 5 o 6 electrones, ¿sí?, porque esa no es el caso. ¿Estamos? Sí, por acá Franco me pregunta en el chat si me refiero a que esto es más teniendo en cuenta el enlace que la carga. No necesariamente, Franco, es una cuestión de cuál es el vocabulario que nosotros utilizamos, ¿sí? O sea, cuando vamos a estar hablando de más 6, más 7, más 5, incluso más 4, ya no hablar de un catión específicamente, sino que hablar de una especie, donde el elemento tiene un cierto estado de oxidación, ¿sí? De asegurarnos de no hablar de carga, sino que hablar de justamente estado de oxidación. Ustedes recuerden que el estado de oxidación no es exactamente igual a una carga formal, porque sus definiciones son distintas. Recuerden que cuando nosotros tenemos una estructura de Lewis de una especie con uniones covalentes, la carga formal, para nosotros calcularla, suponemos que los electrones del enlace están repartidos de forma equitativa entre los átomos, ¿sí? Mientras que en un estado de oxidación nosotros suponemos lo contrario, que hay una transferencia electrónica completa, ¿está?, a pesar de que no la hay. Entonces todos los electrones del enlace se los asignamos al elemento más electronegativo y se los quitamos al elemento más electropositivo. Por eso en un anión permanganato nosotros hablamos de que el manganeso tiene un estado de oxidación más 7, porque todos los electrones compartidos se los asignamos a los oxígenos, que son los más electronegativos. Ahora, eso no significa que el manganeso tiene una carga efectiva de más 7, ¿está? O que es un ion más 7. Entonces, no en tanto que hay que hablar en términos del enlace, sino que hay que cuidar un poco el vocabulario que estamos utilizando, ¿está? Tener bien presente este tema de que estado de oxidación no es lo mismo que carga, que hablar de una especie no es lo mismo que hablar de un catión, ¿está?, con una cierta carga, y de que en los estados de oxidación, si bien nosotros lo podemos referir a el gasto energético que me consume lograr ese estado de oxidación, referirlo a una energía de ionización, no significa que efectivamente estamos perdiendo todos esos electrones para generar un cierto cambio, ¿sí? Entonces hay que tener un poco de cuidado con el vocabulario al cual nos referimos. Bien. Luciana por acá me dice que se corta. ¿Alguien más tiene ese problema? ¿Se entrecorta el audio? No, perfecto. ¿Sí? Es como para revisar si el problema es mío. Por acá Álvaro me preguntaba qué significa, en general él me pregunta puntualmente por el cobre, pero lo vamos a explicar en general, ¿qué son los estados de oxidación que figuran entre paréntesis? Bueno, una vez hecha la aclaración que hicimos recién, vamos a recordar un par de cosas y vamos a analizar lo que tenemos aquí en la tablita. Antes que nada, recordemos las configuraciones electrónicas de los elementos de la primera serie de transición, que es lo que nos pide el ejercicio.
Recordemos que los niveles de valencia terminan en NS, con una cierta cantidad de electrones, y N-1D con una cierta cantidad de electrones, ¿sí? Ya hemos visto un poco cómo se reparten estos electrones por allá, por la primera unidad que comenzamos, para poder generar estas configuraciones electrónicas, ¿sí? ¿Qué es lo que recordamos de acá? Que me voy a cansar de decirlo y ustedes se van a hartar de escucharlo, pero lo vamos a seguir repitiendo. Cuando comenzamos la primera serie de transición, los orbitales 3D caen por debajo en energía de los 4s, por lo tanto, el nivel 4s es el nivel de mayor energía, y si nosotros tenemos que formar cationes de los elementos de la primera serie de transición, o de cualquier otra serie, vamos a siempre sacar los electrones primero del nivel más externo, que en este caso es el 4s. ¿Sí? Antes que nada saco del 4s, y después, dependiendo de la carga que necesito lograr, voy a retirar o no del subnivel D. ¿Está? Habiendo recordado eso, vemos acá que para la primera serie de transición, los estados de oxidación que nosotros podemos llegar a lograr para escandio es +3, como máximo para titanio +4, para vanadio +5, para cromo +6, para manganeso +7. Y de repente, desde manganeso en adelante, vemos que en general los estados de oxidación son +3, +2 o +1. ¿Sí? Estos entonces que están fuera del paréntesis son los estados de oxidación máximos que pueden lograr los elementos. Los que están entre el paréntesis, esos estaban fuera. Los que están dentro del paréntesis son los estados de oxidación más estables. Está para el elemento particularmente a un pH igual a 0. ¿Sí? Esto es más a modo informativo, porque bueno, este proceso que tenemos acá está referido en fase gaseosa, pero bueno, esto es para que ustedes tengan en cuenta los estados de oxidación más estables. Fíjense que los estados de oxidación más estables en general son +3, +2, son estados de oxidación relativamente bajos, y para el cobre 0, porque el grupo del cobre, ya lo vamos a tratar en más detalle más adelante, son metales nobles, o sea que tienen tendencia a reducirse, y los estados de oxidación más estables es el 0 para todos. El escandio es +3, ¿sí? Por eso solamente tenemos ese estado de oxidación. Estamos +3 para el escandio, y es coincidentemente el estado de oxidación más estable también. ¿Está? ¿Qué es lo que quiero yo que ustedes vean de acá? Con respecto a los estados de oxidación máximos que pueden lograr los elementos, es decir, los que están fuera del paréntesis, quiero que vean ustedes que hasta más o menos la mitad de la serie de transición, que está marcada por el manganeso, fíjense que los elementos pueden alcanzar el estado de oxidación máximo que correspondería al grupo al cual pertenecen, ¿sí? Recuerden la numeración que tienen los grupos en la parte de transición. Ahora, desde la mitad en adelante, es decir, desde el hierro inclusive en adelante, fíjense que ya los elementos son incapaces de alcanzar el estado de oxidación máximo que uno estaría prediciendo para el grupo, ¿sí? O sea que no tenemos un estado de oxidación +8 o más grande, ¿sí? Que eso. Por más que ya hemos hablado que el estado de oxidación no es una carga, ¿sí? No corresponde a un ion con carga, de todas maneras, estados de oxidación +8 en adelante no vamos a conseguir. Y eso está relacionado justamente con el aumento de la carga nuclear efectiva que nosotros tenemos a medida que nos movemos desde izquierda hacia la derecha en la serie de transición, ¿sí? Recordemos que ahí tenemos un aumento, como en todo periodo, de la carga nuclear, pero en el caso de la serie de transición estamos completando en general el subnivel 3D, que a pesar de que los orbitales D por ahí no son los más penetrantes, ¿sí? No son tan penetrantes como un P o como un S, están desde la mitad del periodo en adelante, sí, bastante llenos, y protegen bastante bien desde el punto de vista del apantallamiento a los electrones que son más externos, ¿sí? Entonces,
tenemos un aumento de la carga nuclear efectiva, por ahí no tan marcada como la que esperaríamos, porque los D están apantallando bastante bien, pero en definitiva sí estamos teniendo un aumento de la carga nuclear efectiva y eso impacta en las energías de ionización de los elementos que desde izquierda hacia la derecha son cada vez más elevadas. Esto entonces se relaciona con ya no tener la posibilidad desde el hierro en adelante de conseguir estos estados de oxidación tan elevados, y también se relaciona con esta idea de que mientras más hacia la derecha nos movemos, menos reactivos se convierten los metales en la zona de transición. ¿Sí? ¿Por qué tiene estado de oxidación más 2? ¿En qué sentido? Puede lograr el más 2, puede lograr el más 1, pero el más estable es 0. ¿Está? Si logras más 2, no sé si en el sentido de por qué logra más 2 y el resto son más 3, o simplemente por qué logra más 2 si cuando sacamos el primer electrón nos quedamos con capa completa. Bien, bien. A medida que lo iba diciendo, lo iba pensando. Bien, Ignacio me pregunta entonces, en el caso del cobre, por ejemplo, ¿uno qué esperaría? Bueno, que tuviese el estado de oxidación 0, que por ahí es el más estable, y el más 1 que se genera al perder el 4s. ¿Por qué cuando tenemos capa completa acá, incluso perdemos un electrón más? Que capaz que cuando uno lo analiza no tiene mucho sentido. Eso recordemos que siempre tiene que ver con la energía que nosotros estamos invirtiendo en el proceso de ionización, que para un estado de oxidación más 2 sí que se genera un catión, cobre más 2, ¿sí? Esto no es solamente un estado de oxidación, sino que también es una carga. Todo se relaciona con la energía que nosotros tenemos que invertir en el proceso de conseguir ese catión y la energía que podemos llegar a recuperar a partir de los enlaces nuevos que se forman y los compuestos nuevos que se generan a partir de este estado de oxidación que nosotros hemos conseguido o de esa carga que conseguimos. Siempre y cuando los enlaces y los productos nuevos que se generan sean lo suficientemente estables, nosotros recuperaremos parte de la energía que invertimos en generar ese catión inicialmente y termodinámicamente resulta favorable el estado de oxidación y en este caso la carga más 2. ¿Está? A pesar de que por ahí uno mirando la configuración electrónica hubiese esperado que solamente formara más 1. ¿Está? Tiene que ver todo con una cuestión de si podemos recuperar la energía invertida o no. ¿Está? Bien. En la filmina siguiente, ustedes tienen un poquito un resumen de esto que hemos conversado ahora. Voy a mover la barra. Fíjense que en la primera idea tienen escrito que hasta el manganeso, ¿sí?, se puede lograr un estado de oxidación que correspondería al estado de oxidación máximo del grupo. Recuerden esta diferencia entre estado de oxidación y carga cuando hablamos de un catión formalmente y cuando hablamos de una especie donde identificamos el elemento con su correspondiente estado de oxidación. Fíjense que acá, desde el manganeso en adelante, tenemos que sigue aumentando el número de electrones, o sea que uno por área esperaría que pudiéramos conseguir un estado de oxidación más alto, pero conseguir estos estados de oxidación más altos, debido al aumento de la carga nuclear efectiva, nos implica un consumo energético muy alto, ¿está? A pesar de que nosotros no estemos efectivamente sacando esos electrones y generando el catión, el proceso en cuanto a inversión energética es parecido, ¿sí? Para lograr, fíjense ustedes, estos estados de oxidación más altos, tenemos que tener normalmente elementos muy electronegativos, como por ejemplo el flúor o el oxígeno. Fíjense ustedes que en el caso del manganeso, del cromo, por ejemplo, para conseguir esos estados de oxidación más altos, normalmente lo que tenemos son oxoaniones, ¿está? O sea que tenemos presencia de un elemento muy electronegativo que nos ayuda a llegar a ese estado de oxidación tan elevado, ¿sí? Bien, fíjense que de todas maneras los estados de oxidación más altos, acá tenemos el diagrama de Frost para lo que es elementos de la primera serie de transición a pH 0,
Fíjense que los estados de oxidación más elevados de todas formas son bastante inestables, tienen mucha tendencia a la reducción, o sea que estas especies en general son especies muy oxidantes, ¿está? Por lo tanto, apenas las ponemos en contacto con cualquier otra especie, tienden automáticamente a reducirse e intentar conseguir un estado de oxidación más bajo donde tenemos una mayor estabilidad, normalmente en la zona del +2 y el +3. ¿Sí? Bien, esto es lo que hablábamos un poquito antes, por qué tenemos tanta variedad de estados de oxidación dentro de lo que son los elementos de la serie de transición. Tenemos un número de electrones muy grandes posicionados en orbitales que difieren muy poco en energía, ¿sí? En la primera serie tenemos el 4s y el 3d, que ya lo hemos conversado previamente, la diferencia energética es muy poquita y eso nos permite entonces conseguir una amplia variedad de estados de oxidación cuya energía varía en forma gradual. ¿Sí? Espero entonces que haya quedado bien en claro esta parte, sobre todo no porque uno fuera a hacer una pregunta específica con respecto a esto en un parcial, sino porque tal vez ustedes están hablando de otra cosa o están intentando escribir una reacción o una ecuación química y de repente uno viene leyendo o viene viendo la ecuación y se encuentra, no sé, con un cromo +6 o un manganeso +7. Y eso choca un poco porque hay ahí un problema conceptual, ya que ustedes tienen que saber que un ion con esa carga no va a existir. Lo que podemos tener es una especie donde el elemento tiene ese estado de oxidación. ¿Está? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con el vocabulario que uno utiliza. ¿Sí? Hace un ratito me saltó el aviso de los 10 minutos, ya saben ustedes que cuando se cortan ingresamos con la misma clave y el mismo ID. Vamos directamente entonces a analizar los potenciales de ionización y los puntos de fusión de los elementos. ¿Sí? Los estados de oxidación lo hemos hablado un poquito recién. En general analizamos las tres primeras energías de ionización, como decíamos hace un ratito, porque ya de +4 en adelante lo que tenemos son estados de oxidación y no cargas específicas o iones con cargas de ese tipo. Entonces, para energía de ionización 1 y 2 se relacionan en general con la pérdida de los electrones 4s. Ya sabemos que podemos tener alguna variación de acuerdo a las configuraciones electrónicas específicas, por ejemplo la del cromo, que es 4s1, 3d5. En ese caso, la primera energía de ionización se relaciona con la pérdida del S y ya la segunda se relaciona con la pérdida de un electrón D. Pero bueno, en general, E1 y E2 se relacionan con la pérdida de los 4s y D3 en adelante se relacionan con la pérdida de los electrones 3d. Acá hablamos de una energía de ionización 3 en adelante porque podemos llegar a conseguir valores de energía de ionización superiores, pero o extrapolados o que hemos conseguido de forma experimental, pero aplicando condiciones muy específicas, porque queríamos averiguar cuál era la energía de ionización por ahí para una especie con una carga superior, pero no porque vayamos a tener un ion con una carga de +4, +5, +6, +7 normalmente, porque no sucede. ¿Sí? ¿Cómo evoluciona la energía de ionización 1, 2 y 3? Esto ustedes ya lo saben, la energía de ionización 3 es superior a la 2, que a su vez es superior a la 1. Esto sucede porque lo podemos explicar de dos formas, o estamos tratando, a medida que vamos perdiendo electrones, estamos intentando retirar cargas negativas de una especie que tiene una carga positiva, entonces eso ya tiene un consumo energético, involucra un consumo energético superior, o si no, al ir perdiendo electrones también tenemos una disminución del apantallamiento que hace que crezca la carga nuclear efectiva y el proceso de quitar un electrón más nos consuma una energía superior. Acá podemos ver para la primera serie de transición, la energía de ionización 1 es la azul, la 2 es la anaranjada y la 3 es la gris. ¿Sí? Como podemos ver, en general, porque bueno, sobre todo en la serie de transición, hay
saltos en las tendencias. Ustedes recuerden que si nosotros no estamos haciendo referencia específica a un salto puntual en la tendencia, normalmente estamos apuntando a hacer un análisis sobre cómo evoluciona la propiedad, pero desde el punto de vista general. No nos vamos a parar mucho en las cuestiones específicas por ahí que se salen de la tendencia, ¿sí? Las excepcionalidades. Entonces, en general, la energía de ionización 1 aumenta de izquierda a derecha por el aumento de la carga nuclear efectiva. Fíjense que tenemos un aumento, pero es bastante leve, son muy parecidas una con la otra. Esto tiene que ver, como decíamos recién, con el efecto apantallamiento de los electrones 3D, que está siendo bastante efectivo. Entonces, a pesar de que tenemos un aumento de la carga nuclear, tenemos un buen apantallamiento que hace que la carga nuclear efectiva se mantenga relativamente constante, y entonces el radio y las energías de ionización, que son las propiedades afectadas directamente por la carga nuclear efectiva, se mantienen, ¿sí?, aproximadamente constantes también, con una ligera tendencia hacia arriba. En la última parte del periodo podemos ver sí un aumento un poquito más marcado, ya por el comportamiento de los elementos en sí mismos, ¿sí? Acá vemos que la energía entonces de ionización 2 es mayor a la 1, y la 3 es mayor a las otras dos. Fíjense que a medida que nosotros vamos retirando electrones, ya vamos a ver qué es este salto acá, a medida que vamos retirando electrones, como vamos perdiendo un poco el apantallamiento de esos electrones 3D, entonces se nota más la diferencia entre el principio y el final del periodo, ¿sí? Tenemos un aumento ya más marcado. ¿Qué pasa en esta zona acá? Lo vamos a retomar después. Esta es la tercera energía de ionización del manganeso y esta es la del hierro, le explicamos brevemente ahora. El manganeso tiene una configuración 4s2, 3d5, nosotros retiramos los dos primeros electrones, que son los 4s, y nos quedamos con una configuración 3d semillena, que tiene una estabilidad un poquito superior al resto de las configuraciones, por una cuestión de que tenemos todos los electrones paralelos, con un spin paralelo, y entonces retirar un electrón extra de esa configuración, que tiene una estabilidad superior, nos cuesta por supuesto un poco más de energía, y entonces este es el salto que estamos viendo acá en la tendencia. ¿Qué pasa en el caso del hierro? Una cuestión al revés. El hierro tiene una configuración 3d6, donde el electrón que estamos retirando está pareado en un mismo orbital, entonces la repulsión que tenemos dentro del orbital hace que nos cueste un poquito menos de energía retirar ese electrón, y este es el salto que estamos viendo acá en la tendencia, ¿sí? El manganeso es un poquito más elevado y el hierro un poco más bajo de lo que uno esperaría. Acá, de todas maneras, ustedes lo tienen explicado tal cual como yo lo digo, para que después lo puedan volver a releer, y si tienen alguna duda, me pregunten, ¿sí? Pero de todas maneras esto se vuelve a retomar en un inciso posterior, así que lo vamos a volver a hablar. Vamos con el inciso B. Nos pide, ¿seguimos con lo mismo? Sí, era analizar potenciales de ionización y puntos de fusión. Entonces, lo que analizamos recién son potenciales de ionización. Veamos qué sucede con los puntos de fusión. Tenemos que recordar que los metales de transición son metales, ¿está? O sea que si vamos a hablar de punto de fusión, tenemos que hacer necesariamente referencia al tipo de enlace que tenemos en estos elementos, que es un enlace de naturaleza metálica. ¿Cómo está formado el enlace metálico, la estructura de bandas en este tipo de metales? Pensando por ahí en la primera serie de transición, que nos resulta un poquito más fácil, tenemos los orbitales 4s, que se van a superponer uno con el otro y van a generar una banda de naturaleza S. Mientras que también tenemos los orbitales 3d, ¿sí?, que se van a superponer uno con los otros y van a generar también una banda de naturaleza D. ¿Está? La diferencia que nosotros tenemos entre un metal y el otro cuando nos vamos moviendo de izquierda a derecha es básicamente el número de electrones
que está involucrado en esa banda, en esa estructura de bandas, y por lo tanto en el enlace metálico. Pensemos un poco en lo que nosotros habíamos visto desde metales alcalinos y alcalinos térreos. Cuando nosotros analizábamos comparativamente los puntos de fusión de los alcalinos térreos con los alcalinos, decíamos que los alcalinos térreos aportan 2 electrones de valencia al enlace metálico, a la estructura de bandas, y por eso el enlace metálico de los alcalinos térreos resultaba más fuerte, lo que hacía que los puntos de fusión sean superiores. Acá es algo parecido, ¿sí? Lo que pasa que eso solamente va a suceder desde la izquierda del periodo, ¿sí? Hasta más o menos la mitad, hasta la zona del cromo, ¿sí? Los electrones que se van sumando se van aportando a la estructura de bandas, eso va fortaleciendo el enlace metálico, y lo que vemos es, nuevamente, en general, un aumento del punto de fusión de los elementos, ¿sí?, metálicos. ¿Qué pasa desde el manganeso hacia el final del periodo? Si bien nosotros seguimos sumando electrones al enlace metálico, esos electrones, pensemos en dónde ingresan en la parte de la estructura de bandas. Nosotros recordemos que pensemos en una banda S. Tenemos la banda, y hasta la mitad de la banda, ¿sí?, los orbitales eran de naturaleza enlazante. Y desde la mitad de la banda hacia arriba, los orbitales eran de naturaleza antienlazante. Entonces, ¿qué pasa? En los metales de transición, puntualmente, desde la mitad del periodo en adelante, esos electrones nuevos que están ingresando, van ingresando en la parte antienlazante de la banda, ¿sí? Al entrar en la parte antienlazante de la banda, si bien estamos sumando electrones, se termina debilitando el enlace, y los puntos de fusión, fíjense ustedes que empiezan a bajar. Nosotros acá, en la zona derecha de la gráfica, podemos ver la tendencia en los puntos de fusión. Tenemos, sí, saltos particulares, como en el caso del manganeso, que está relacionado un poco con la estructura electrónica, pero en general tenemos la tendencia que estuvimos hablando, ¿sí? Aumenta hacia la mitad, y desde la mitad en adelante desciende. Por acá en el chat me preguntan particularmente qué pasa con el manganeso. Recién les dije que está relacionado con la estructura, la configuración electrónica particular que tenemos, que hace un ratito les decía es una configuración electrónica semillena. Tenemos semillena en el subnivel D, y tenemos una configuración 4s2, 3d5. Dejando un poco de lado el cromo, porque el cromo tiene una configuración semillena tanto en S como en D, no los podemos contrastar uno con el otro. Al manganeso, como tiene sus orbitales 4s llenos, lo vamos a contrastar con el resto de los elementos que tenemos hacia la derecha. La configuración semillena 3D, al tener una estabilidad superior al resto de las configuraciones de los elementos, eso hace que por ahí los electrones no intervengan tanto como uno esperaría en el enlace metálico, y por lo tanto la interacción entre, digamos, una especie y la otra dentro de la red metálica es inferior a la que uno esperaría, y eso hace que el punto de fusión del elemento disminuya con respecto al resto, ¿sí? Pero es particularmente una cuestión de configuración electrónica, ¿sí? En las otras series de transición es parecido, ¿sí? Bien, ¿y cómo varían las energías de ionización y puntos de fusión entre las distintas series? Cuando bajamos en una tríada, supongo que te referís, Fiona. Ahí cuando bajamos en una tríada ya es más complicado, ¿sí? Noten ustedes que tenemos tendencia en la parte del bloque D a hacer un análisis particularmente dentro de la misma serie, ¿sí? No analizamos tanto qué sucede en las partes de la tríada, porque ahí se complica bastante por una cuestión de que en el medio aparece contracción lantánida, que ya lo vamos a ver posteriormente, y eso altera un poco la tendencia que uno esperaría.
Fijémonos. A ver, me voy a buscar la tabla periódica. ¿Dónde la puse? Ay, no sé dónde la metí. Bueno, no sé dónde la puse, la tengo entre todos los papeles. Por ahí, pensando en la primera tríada, que es la tríada del escandio, ahí tal vez el comportamiento, como estamos pre-lantánidos y actínidos, es el comportamiento que nosotros esperaríamos. Al bajar en el grupo, tenemos una disminución de las energías de ionización por una cuestión de que estamos añadiendo niveles electrónicos llenos. Pero fíjate que después de los lantánidos y actínidos, el comportamiento empieza a ser bastante diferente a lo que nosotros esperaríamos, hasta tal punto de hacia el final del bloque D, cuando nos encontramos, por ejemplo, con el mercurio, si bien es el último del grupo, luego del zinc y del cadmio, es líquido cuando en realidad los otros son sólidos. O sea que ahí el salto en el punto de fusión es bastante distinto, ¿sí? Es una cuestión de la diferencia que nosotros tenemos en el radio del mercurio y del cadmio y del zinc, a pesar de que tenemos presente la contracción lantánea. O sea que ya ahí se vuelve más complicado y hay que analizar tríada por tríada y en esa situación particular qué es lo que puede qué es lo que puede estar pasando con la energía de ionización en el punto de fusión. Entonces la tendencia que siempre tenemos es analizar en cuestión de series. Sí podemos hablar un poquito más de la energía de ionización, por ejemplo, para post-lantánidos y actínidos, por una cuestión de que la contracción lantánida, que ya la vamos a explicar, tiene un efecto puntual sobre el radio y eso afecta directamente las energías de ionización, que terminan siendo más elevadas de lo que uno esperaría. Pero no vamos a entrar demasiado, o sea, más que eso en detalle, en cómo varían las propiedades en cada una de las tríadas específicamente, ¿sí? Nos vamos a concentrar más que sucede en la serie, de izquierda a derecha. Y el comportamiento en el resto de lo que sería la serie 2 y la serie 3 es muy parecido a este que vemos acá, ¿sí? Veamos qué pasa en el inciso C. En el inciso C, acá justo viene lo que Fiona me preguntaba recién, que si nosotros vamos a analizar en un mismo grupo, lo que más podemos llegar a hablar es radio y energía de ionización, que es lo que podemos hacer referencia directamente con contracción lantánea. De todas maneras, ustedes van a ver que cuando comparamos dentro de una tríada, es decir, una serie contra la otra, normalmente lo que vamos a explicar en la serie 1 y 2 contra lo que podemos llegar a ver en la serie 3. Tampoco vamos a explicar puntualmente qué está pasando acá en la serie 1 y 2, que fíjense que la tendencia es bastante errática, ¿sí? Dependiendo de la tríada específicamente, la energía de ionización a veces sube, a veces cae por debajo, ¿sí? Se complica bastante. Entonces, vamos a contrastar lo que vemos en la serie 1 y 2 contra lo que vemos en la serie 3, en función del concepto de contracción lantánea. Y específicamente para energía de ionización y radio. No vamos a entrar mucho más en detalle que eso cuando hacemos contraste dentro del mismo grupo, ¿sí? ¿Qué es esto de contracción lantánea? ¿Sí? Cuando nosotros vamos desde la primera serie hacia la segunda y la tercera, a ver si puedo encontrar ahora tabla. ¿Sí? Tendría que haber puesto una tabla en las filminas, pero bueno, ahora justo me avivo. Nosotros estamos en la primera serie es escandio, la segunda serie tenemos itrio dentro del bloque D, si ustedes tienen la tabla ahí a mano lo pueden ir viendo, y cuando tenemos tercera serie y cuarta serie, la tercera serie arranca el bloque D con lantano y la cuarta serie arranca con actinio, ¿estamos? O sea que después del lantano y del actinio comienza lo que sería la parte de transición interna o el bloque E.
Cuando analizamos un poco qué pasa con las configuraciones electrónicas en ese bloque F o en ese bloque de transición interna, vemos que lo que se empiezan a llenar son los orbitales 4F o el subnivel 4F. Para la primera serie, subnivel 5F para la segunda, de los elementos de transición interna. ¿Qué pasa con esos orbitales F? Nosotros ya habíamos mencionado antes que los orbitales D no son tan penetrantes como los S o los P, pero generaban un apantallamiento que era decente, ¿sí? Cuando nosotros nos movemos en la serie de transición de izquierda a derecha. ¿Qué pasa con la naturaleza de los orbitales F y el apantallamiento que generan? Bueno, los orbitales F son incluso menos penetrantes que los D, por lo tanto, el apantallamiento que generan es bastante precario, ¿sí? ¿Qué pasa entonces si nosotros nos movemos en una tríada, cuando vamos de abajo hacia arriba en el bloque D? Estamos teniendo un incremento en la carga nuclear que es considerable. Fijémonos en la primera tríada, vamos del escandio, que es 21, al litro, que es 39, y al lantano, que es 57. ¿Sí? Tenemos un aumento en Z que es bastante pronunciado y lo que estamos empezando a llenar, sobre todo cuando saltamos de la primera y segunda a la tercera serie, son los orbitales 4F que, como dijimos, son muy poco empantallantes. Entonces, si bien crece la carga nuclear, el apantallamiento no lo estaría acompañando y eso hace que tengamos un incremento en la carga nuclear efectiva que es muy, muy marcada para los electrones más externos. Entonces, a pesar de que nosotros estamos teniendo un nivel electrónico más lleno, es decir, un nivel electrónico extra, cuántico principal, tenemos un incremento muy marcado de la carga nuclear efectiva, y eso tiene dos consecuencias que la vemos acá en el recuadro verde. La primera es que el radio de los elementos de la serie 5D es bastante más pequeño al que nosotros hubiésemos esperado. Seguramente esperábamos un radio más grande por tener un nivel cuántico principal más lleno con electrones, pero nos encontramos con que en realidad los radios de la serie 5D son prácticamente iguales a los radios de la serie 4D. ¿Sí? Eso es lo que nosotros llamamos como contracción lantánida. ¿Sí? Y la segunda consecuencia, que se relaciona mucho con el aumento de la carga nuclear efectiva y la disminución de los radios, es un aumento, lógicamente, en las energías de ionización, que son mayores a lo que nosotros esperaríamos. Entonces, como vemos acá, la serie 5D, que es la que está en gris, tiene energías de ionización que van por arriba de las energías de ionización de la serie 3D y la 4D. ¿Sí? Algo importante con respecto al tema de la contracción lantánida, recuerden que los orbitales 4F son los que se están llenando para la primera serie de transición interna, los 5F para la segunda serie de transición interna, pero lo que quiero que tengan presente es que los orbitales F, ¿sí?, son los que son muy poco penetrantes y por lo tanto muy poco apantallantes, porque hay una tendencia cuando en el parcial nosotros les preguntamos sobre contracción lantánida, o ustedes tienen que utilizar el concepto y lo tienen que explicar, dicen que la contracción lantánida se produce porque los orbitales D son muy poco penetrantes y muy poco apantallantes. Ahí hay un problema, ¿sí? Recuerde que la contracción lantánida está relacionada a los orbitales F, ¿sí?, no a los D. Entonces, cuando vayan a explicar el concepto, que normalmente lo hacen bien, no metan la pata en la relación con los orbitales. ¿Sí? Los orbitales correspondientes son los F. ¿Estamos? Bien. Acá saltamos de ejercicio. ¿Vamos hasta acá? ¿Todo bien? Sí. Bien. Seguimos entonces. En el ejercicio 3 tenemos varios incisos. Es en general, explique las siguientes aseveraciones, o sea que tenemos en la parte A, si bien cobre presenta una configuración electrónica de 10,
es considerado un elemento de transición. Acá es donde repasamos un poquito la definición del elemento de transición, que era lo que les mencionaba en un principio. Elemento de transición, vamos a clasificar aquel elemento que esté conformado por un átomo neutro, que posee un subnivel D incompleto, o que tiene por lo menos un ion simple con una capa externa D incompleta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el cobre? El cobre, como veíamos hace un rato, tiene una configuración que es 4s1, 3d10. Entonces, si bien tiene la capa D completa como átomo neutro, sí el cobre tiene la posibilidad de formar un ion simple que tiene una capa D incompleta. Ese ion es el ion cobre 2+. Nosotros cuando formamos el +1, nos retiramos el electrón 4s y nos quedamos con una subcapa D completa, que es 3d10, o sea que eso no nos ayudaría a clasificarlo como un elemento de transición, pero cuando vamos a formar el cation cobre 2+, retiramos un electrón extra que ya sale del subnivel D, entonces nos quedamos con 3d9, una configuración con capa D externa incompleta, y eso es lo que nos permite clasificar al cobre como un elemento de transición, ¿sí? No su átomo neutro ni su primer cation, pero sí el segundo cation. ¿A qué se refiere con ion simple? Es una buena pregunta. A todo lo que sea, por ejemplo, cobre +1, cobre +2, plata 1, zinc 2+, es decir, un ion formado por un átomo del elemento y que tenga una carga asociada. Un ion que no sería simple sería, por ejemplo, el ion cromato. ¿Está? Eso es toda una especie que está conformada por más de un átomo distinto que termina teniendo una carga particular. Acá con ion simple nos referimos a solo un átomo de un elemento al cual hemos retirado una cierta cantidad de electrones o ha ganado una cierta cantidad de electrones y forma un cation simple o un anión simple. ¿Sí? ¿Queda más claro, Fiona? Bien. Álvaro me pregunta, bien, ¿qué pasa con el oro y la plata? ¿Sí? El oro los dos son fáciles de responder, pero el oro lo podemos ver directamente de la tabla periódica. Si ustedes se fijan, ¿sí? El oro tiene estados de oxidación posibles 1 y 3, son estados de oxidación bajos, o sea que efectivamente se forman los cationes con esas cargas. Nosotros vamos a retirar 1 o 3 electrones, y si nosotros pensamos en el átomo neutro, entonces tenemos D completos, no lo clasificaríamos como transición. Si pensáramos en el oro 1, tampoco, porque perdemos el electrón 6s, que es el más externo, y nos sigue quedando la capa D completa. Pero si formamos el oro 3, ahí retiramos 2 electrones del 5d y nos quedamos con 5d8, o sea que una capa D externa incompleta, y entonces particularmente por ese cation es que podemos considerar al oro un elemento de transición. ¿Qué pasa con la plata? Con la plata pasa algo parecido. El tema es que no estamos acostumbrados a ver mucho ese cation, ¿sí? Pero la plata, además de formar un cation con un estado de oxidación +1, también tiene la posibilidad de formar un cation con un estado de oxidación +2. Recuerden ustedes que los estados de oxidación que les figura ahí en la tabla periódica, o lo que conversamos nosotros normalmente, son los estados de oxidación más comunes. No significa que no podamos llegar a encontrar al elemento con un estado de oxidación distinto. Eso nos pasó en la parte, me parece, de redox, donde habíamos hablado del dióxido de cloro, donde apareció un estado de oxidación +4 para el cloro, que nadie estaba acostumbrado a verlo, entonces todos me preguntaban por mail si eso había sido un error, ¿sí? No, recuerden que lo que vemos en la tabla son los estados de oxidación más comunes, pero no son todos. En el caso de la plata pasa parecido. Estamos acostumbrados a ver la plata +1,
pero la plata también hace otro catión, que es el catión +2, y que es particularmente el catión que nos ayuda a clasificar a la plata como un elemento de transición. Porque si nosotros vemos el átomo neutro, la plata tiene los D llenos, y si formamos la plata +1, que es el que estamos acostumbrados a ver, también tiene los D llenos. Recién cuando formamos plata +2, encontramos 4D9, que es la subcapa de incompleta masa externa. ¿Está? Por esta razón es justamente que el grupo 12, zinc, cadmio y mercurio, si ustedes se fijan, todos los elementos tienen como átomos neutros los orbitales 3D, 4D o 5D, dependiendo la serie, los tienen todos llenos, y justamente estos tres elementos, el único estado de oxidación posible que tienen es +2, y bueno, si generamos los cationes +2, perdemos los electrones 4s, pero nos seguimos quedando con los orbitales D llenos, y eso hace que nosotros a los elementos del grupo 12 los podamos clasificar como partes del bloque D, pero no podamos decir que son elementos de transición. ¿Sí? ¿Qué pasa con el inciso B? El inciso B nos pide evaluar un poco la tendencia de la densidad, ¿sí?, de los metales. Nuevamente, fíjense, de titanio a cobre, es decir, la analizamos de izquierda a derecha, es decir, en el periodo y no sobre la tríada. ¿Está? Fíjense, acá a la izquierda ustedes tienen una tablita donde les hemos puesto las densidades de los elementos metálicos desde el principio del periodo hasta el final del periodo. Fíjense ustedes que las densidades en general aumentan y tienen un aumento que es más pronunciado en la primera parte de la serie, y luego aumenta, pero de forma menos pronunciada desde la mitad de la serie en adelante. ¿De qué depende la densidad del metal? Depende de dos cosas. Como densidad es masa sobre volumen, va a depender de la masa de los átomos y también va a depender del volumen que los átomos ocupen. Cuando nosotros nos movemos de izquierda a derecha en el periodo, tenemos un aumento de la carga nuclear y entonces naturalmente tenemos siempre un aumento de la masa. ¿Qué es lo que nos va a dar la variación de la densidad? Particularmente, ¿qué está sucediendo con el volumen que está ocupando la masa, el cual podemos referir directamente a los radios de los átomos, ¿sí? Desde el escandio al cromo, que es acá en esta primera parte, nosotros ya lo hemos discutido, tenemos un aumento en la fuerza del enlace metálico, ¿sí? Eso hace que dentro de lo que es la estructura metálica, una especie se aproxime con la otra, ¿está? Y tengamos cada vez más masa cuando nos movemos de izquierda a derecha en un volumen que es cada vez más pequeño. Eso hace entonces que la densidad aumente, y aumente particularmente de una forma marcada en la primera parte de la serie. ¿Qué pasa en la segunda parte de la serie? En la segunda parte de la serie también seguimos teniendo un aumento de la masa de izquierda a derecha, pero ahora los radios permanecen prácticamente constantes y no estamos teniendo un aumento en la fuerza del enlace metálico, por lo tanto ya una especie no está siendo aproximada con la otra a razón justamente del aumento de la fuerza del enlace. Entonces, tenemos radios que son prácticamente constantes, distribuciones también que son prácticamente constantes en términos de distancia entre especie y especie. Entonces la densidad, si bien aumenta porque sigue creciendo la masa, ya el aumento es mucho menos marcado desde la mitad de la serie en adelante. ¿Sí? Fíjense que en general, distinto de lo que es energía de ionización y radio, que lo hemos analizado un poquito más en una tríada, el resto de las propiedades las analizábamos, como decíamos, en una serie, y casi siempre dividimos la serie a la mitad, ¿sí? Va a pasar una cosa en la primera mitad de la serie y en la segunda mitad de la serie pasa diferente, ¿sí? Como para que ustedes tengan un poco de registro de resumir un poco todas estas ideas que estamos conversando hoy. Vamos con el inciso C. Con el inciso C nos pide a lo largo de la serie nuevamente
Los elementos de transición tienden a ser menos reactivos con el incremento de Z. Esto yo se los mencioné en un principio cuando estábamos hablando de los estados de oxidación que tenemos para los elementos de la primera serie particularmente. Tenemos que la carga nuclear, ¿sí?, y correspondientemente la carga nuclear efectiva aumentan, no mucho dijimos, pero bueno, incrementan ligeramente de izquierda a derecha en el periodo, y eso hace que los electrones D particularmente, que son los que nosotros esperaríamos que por ahí estén un poquito más involucrados en la actividad, porque los S, que son los más externos, ya sabemos que esos de por sí siempre están involucrados cuando estamos hablando de enlace. Los electrones D quedan más retenidos, de manera que entonces ya no podemos disponer tantos de ellos para que participen como parte de un enlace, ya sea formación de cationes para un compuesto iónico o intervenir en la formación de un compuesto covalente. ¿Dónde vemos reflejado esto? Justamente en los estados de oxidación, que era lo que conversábamos al principio, donde hacia el final de la serie, más hacia la derecha, estamos viendo que los estados de oxidación que se forman son +2, como mucho +3, y fíjense que en el caso particular del cobre, que son los metales nobles, incluso tenemos directamente tendencia a la reducción, ¿sí? O sea que estamos en términos de perdemos los electrones S, como dijimos, en general siempre participan del enlace, pero hablamos de cuán retenidos están estos otros electrones D y cuál es la capacidad que tienen de poder involucrarse en la formación de un enlace, ¿sí? Acá tenemos un poquito lo que hablábamos hace un rato, que para poder conseguir estados de oxidación más elevados, en general tenemos que tener algún elemento de naturaleza muy electronegativa, como por ejemplo un fluoruro o un óxido, ¿sí? Bien. Vamos con el ejercicio número 4, seguimos analizando un poco estados de oxidación. Acá lo que ustedes tienen es un diagrama de Frost a pH 0 para los elementos de nuevo de la primera serie de transición. Fíjense que está al revés, me parece, de como lo solemos analizar siempre. Tenemos los estados de oxidación positivos hacia la izquierda y tenemos el 0 hacia la derecha, y comienza una nueva cuenta una vez que cambiamos de elemento. Y nos pregunta, ¿qué metal será el más estable en su estado elemental? Recuerden que cuando hablamos de estado elemental nos referimos al metal con estado de oxidación 0. ¿Sí? Buscamos, hacemos un rastreo de los estados de oxidación más estables. Recordemos que en el diagrama de Frost los estados de oxidación más estables se ubican más abajo en el diagrama por una cuestión de que son los estados de oxidación que tienen la menor energía libre, ¿sí? Tenemos +3, +3, +2, y nos encontramos de repente con el cobre, que lógicamente forma parte del grupo de los metales nobles, donde el estado de oxidación más estable es el 0, ¿sí? O sea que metal más estable en su estado elemental es el cobre. Tenemos que buscar especies químicas que sean agentes oxidantes fuertes, ¿sí? Ya lo hemos hablado también previamente, estamos buscando especies entonces donde los elementos tengan estados de oxidación que sean elevados, ¿sí? Esas especies tienen en general una tendencia que es bastante grande a reducirse. Fíjense las pendientes, ¿sí?, que tienen los estados de oxidación más altos, contra un +3, un +2 o un 0 inclusive, son pendientes que son muy grandes, positivas, o sea que la tendencia a reducirse es mucha, y eso hace que por supuesto sean buenos agentes oxidantes. Nuevamente, fíjense cómo está puesto acá. ¿Qué especies químicas serán agentes oxidantes fuertes? Entonces nosotros no vamos a hablar de hierro +6, manganeso +7 y cobre +6, sino que vamos a hablar de las especies que le corresponden, ¿sí? En el caso del cromo será el dicromato, en el caso del manganeso será el permanganato, y en el caso del hierro, fíjense que acá está puesto como hierro 6, en el sentido de
números romanos, ¿sí? Esto nos da la idea siempre de un estado de oxidación, pero no está puesto, esto es distinto que escribirlo de esta forma. Hierro 6+, ¿sí? Como supraíndice. ¿Estamos? El sentido de esto es diferente a esto. Esto se refiere a un estado de oxidación que no necesariamente es una carga, mientras que si ustedes escriben esto, nosotros interpretamos que ustedes están haciendo referencia a un catión hierro con una carga +6, que no es posible, ¿sí? ¿Qué se relaciona con un hierro con una carga +6? Sería un ferrato, que es parecido a un anión permanganato o a un anión cromato, ¿sí? ¿Por qué lo ponemos de esta manera? Porque ya lo hemos discutido antes en la unidad de redox, el hierro +6 como tal, si bien lo podemos tener en cuenta para una distribución, un diagrama de Frost en pH 0, en realidad a pH 0 el estado de oxidación es muy, muy oxidante, o sea que es una especie que es altamente inestable, ¿sí? Si la podemos llegar a encontrar y ustedes la quieren ver, será como mucho en un medio básico, que es donde la van a ver aparecer en el diagrama de Latimer que ustedes tienen al final de la guía, ¿sí? Por eso es que acá está puesto así y no está puesto formalmente como un anión ferrato. ¿Qué pasa en el inciso C? En el inciso C nos pregunta cuál es el número de oxidación más estable termodinámicamente de la mayoría de los elementos. Nuevamente nos fijamos, ¿sí?, en los estados de oxidación de menor energía libre. En general es el +2, pero bueno, yo diría que está bastante peleado con un +3 también, ¿sí? +3 y +2 son los estados de oxidación en general más estables para los elementos de la primera serie de transición, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con el ejercicio número 5. Vamos a ir rápido con este ejercicio porque ya vuelven a saltar todas cosas que hemos conversado previamente. Nos pide identificar los óxidos de los elementos de la primera serie de transición. Acá tenemos la grafiquita que ustedes tienen en la filmina del teórico, ¿sí? O sea que esto no es nada nuevo. Tenemos distribuidos en óxidos básicos, anfóteros y ácidos, y vemos que todos los óxidos con estados de oxidación más bajos, ¿sí?, excepto el zinc, tienen un comportamiento que es básico. Los de estados de oxidación intermedio tienen un comportamiento anfotérico, y los de estado de oxidación mayores, que fíjense que están en la zona intermedia de la serie de transición, tienen un comportamiento que es ácido, ¿sí? Recordemos un poco con qué estaba relacionado esto, que ya lo vimos antes en la parte de la unidad de enlace. Mientras mayor es el número de oxidación, por ejemplo, tomemos el cromo o el manganeso, que son los que más variedad tienen. A medida que nosotros aumentamos el número de oxidación, analicemos qué pasa con la carga y con el radio. La carga aumenta de forma progresiva y el radio, consecuentemente, disminuye de forma progresiva. Esto hace que, a medida que aumentemos el número de oxidación, aumente el parámetro electrostático o la densidad de carga, de cualquier forma que ustedes lo quieran ver, recuerden que está bien. Y si está aumentando el parámetro electrostático, la densidad de carga, ¿qué pasa? Eso aumenta el carácter polarizante del catión, ¿sí?, cosa que ya hemos visto. Cuando aumentaba el carácter polarizante del catión, ¿qué pasaba? Se deformaba la nube electrónica del anión, que termina siendo polarizado, ¿sí? Y eso hacía que aumentara el solapamiento entre los orbitales y generáramos, por supuesto, un mayor porcentaje de covalencia en el enlace, ¿sí? Entonces, los de estados de oxidación más bajos, donde los cationes son menos polarizantes, vamos a formar óxidos que tienen una naturaleza iónica, es decir, básica. Los estados de oxidación más altos darán origen a enlaces que son de tipo covalente, es decir, óxidos de naturaleza ácida. Y los estados de oxidación intermedios en general son enlaces de naturaleza iónica, pero que tienen un porcentaje de covalencia elevado. Entonces eso da origen a óxidos que tienen naturaleza de tipo anfotérica. ¿Está?
Acá el inciso B es más de los mismos, nos piden discutir cómo varían las propiedades ácido-base de los óxidos con el estado de oxidación del elemento, y acá lo que vemos es un pequeño resumen justamente de todo esto que acabamos de hablar recién. ¿Sí? Recuerden entonces, repasen siempre cómo son las reacciones de los óxidos básicos, ¿sí? Cuando reaccionan con agua, si pueden hacerlo, o cuando reaccionan con ácidos. Lo mismo para los anfotéricos, ¿sí? Tanto ácidos como bases. Y para los óxidos ácidos, ¿qué es lo que forman cuando reaccionan con agua? Y si no pueden hacerlo, ¿qué es lo que forman cuando reaccionan con una base? ¿Sí? Siempre tengan presente poder interpretar esto desde un punto de vista de ecuaciones o reacciones químicas. ¿Alguna duda hasta acá? Antes de que pasemos al próximo ejercicio. Continuamos. Bien. Ahora que no digo nada, se calla el perro del vecino, ¿sí? Que le agarró un ataque recién. Sí, bien. Del apunte del año pasado había un inciso que era el inciso B, ese lo sacamos, Fiona, ¿sí? Este año no está. Ahí te voy a decir, porque hay una modificación posterior más, me parece, ¿sí? Bien, acá fíjense que saltamos directamente al ejercicio número 7, o sea que pasamos por alto el ejercicio número 6, lo retomamos entonces hacia ya el final de la unidad, que nos queda poquito. Vamos con el ejercicio 7. Indique justificando su respuesta si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Vamos con la A. El manganato de potasio es estable en medio ácido. ¿Sí? Obviamente no nos referimos al manganato de potasio en sí, sino que es un electrolito fuerte, se disocia completamente en solución, catión potasio va por su lado, anión permanganato va por el otro, entonces lo que analizamos es la estabilidad directamente del anión permanganato en medio ácido, que está parcialmente protonado porque esto es pH 0, ¿sí? Pero acá tenemos el manganato, que tiene un pH 6, un estado de oxidación 6, o sea que estamos por acá. Este es el diagrama de Frost para el manganeso en medio ácido, que ya lo hemos trabajado en trabajo práctico de laboratorio anterior. Y acá vemos cómo identificamos un poco la desproporción del manganato, en este caso manganato ácido, en este medio, pH 0. ¿Sí? Tiramos la recta entre las especies adyacentes, vemos que el manganato ácido nos queda por arriba de la recta, o sea que en realidad la especie es inestable respecto a la desproporción, porque el sistema formado por las especies adyacentes, en este caso el anión permanganato, ¿sí? Y no me acuerdo qué es esto, bueno, ácido mangánico tiene que ser, nos da como resultado una energía libre que es inferior a la de la especie original, que en este caso es el manganato ácido. ¿Sí? Si ustedes lo quieren ver desde el punto de vista de diagrama de Latimer, porque lo tienen más a mano, acá no está puesto en la filmina, pero si se van al apunte y se fijan, van a tener entonces que el potencial de reducción de la derecha es superior al potencial de reducción de la izquierda, que es la forma en la que lo identificamos rápidamente en diagrama de Latimer. Recuerden que esa no es la explicación, que ustedes tienen que explicarlo. Con el potencial de la derecha plantean la reducción, con el potencial de la izquierda lo invierten y plantean la oxidación, y demuestran que el potencial de la celda, es decir, el potencial para la desproporción, es positivo, y de esa manera indican que la reacción de desproporción es espontánea. ¿Está? O sea que esa es la forma de demostrarlo utilizando el diagrama de Latimer. Y si lo hacen en función del diagrama de Frost, recuerden tampoco que la explicación no es decir que la especie queda por arriba de la línea que une las dos especies adyacentes, sino que ustedes tienen que decir que lo que está buscando el sistema justamente es disminuir la energía libre para lograr mayor estabilidad, o sea que la energía libre del sistema formado por las especies adyacentes es inferior
a la energía libre de la especie original. ¿Está? Entonces, una cosa es identificarlo rápidamente desde el punto de vista gráfico y otra cuestión es hacer la explicación en base a los conceptos que necesitamos. ¿Está? Vamos con el inciso B. El inciso B nos dice, los metales del grupo 11 poseen propiedades muy similares en el estado de oxidación 0 a los metales del grupo 1. Esta afirmación la podemos tomar de varios lados diferentes, pero si estamos haciendo referencia al estado de oxidación particularmente, que es lo que está indicándonos el ejercicio, eso nos lleva a pensar un poquito con respecto a las propiedades reductoras y oxidantes de los metales del grupo 11 en contraste con las propiedades del grupo 1. Si nosotros pensamos en los metales alcalinos, ¿sí? Que son con los que la tenemos que contrastar aquí, los metales alcalinos, si ustedes van al diagrama de Latimer, van a ver rápidamente que todos los potenciales de reducción son negativos, porque la tendencia es específicamente a la oxidación. ¿Sí? O sea que los metales alcalinos son todos de naturaleza reductora. En cambio, cuando miramos los metales del grupo 11, es decir, cobre, plata, oro, la naturaleza de todos es oxidante. ¿Sí? Fíjense que en general todos los potenciales de reducción son positivos, o sea que la tendencia siempre es a lograr el estado de oxidación cero, que es el más estable para este grupo. ¿Sí? Y justamente como todos los potenciales de reducción son positivos y son considerablemente elevados, sobre todo la plata, el oro, necesitamos agentes oxidantes que sean relativamente potentes como para poder generar una oxidación, como por ejemplo un ácido nítrico si queremos hacerlo a pH bajo. ¿Está? Eso es justamente lo que nos lleva a clasificar estos metales como metales nobles particularmente. ¿Sí? ¿Por qué digo que este inciso lo podríamos tomar de otra forma? Porque, bueno, por ahí, no me acuerdo si lo vi en el Atkins o dónde lo vi, comparan la configuración electrónica y, bueno, desde el punto de vista de configuración electrónica sí se puede hacer tal vez alguna semejanza con el grupo 1, pero si lo trabajamos específicamente desde el punto de vista de estado de oxidación y comportamiento redox, no, la verdad que son bastante diferentes los metales nobles de los alcalinos que son considerablemente reactivos, ¿sí? O sea que la respuesta es, la afirmación es falsa, ¿sí? Vamos con el inciso C. El inciso C nos dice, el tercer potencial de ionización del manganeso es menor que el correspondiente al tercero al hierro, es decir, el tercero del hierro. Esto lo vimos previamente, o sea que lo pasamos un poquito más rápido, lo recordamos. Ahora tal vez que podemos ver las configuraciones electrónicas porque la tenemos en pantalla, tal vez queda la idea un poquito más clara. Esta es la gráfica que teníamos antes de la energía de ionización 1, 2 y 3 para los elementos de la primera serie de transición, y veíamos estos dos saltos que tenemos acá, que justamente indicaban para el manganeso una energía de ionización número 3, un tanto superior que la que esperábamos por la tendencia, y para el hierro, al revés, una energía de ionización 3 un tanto inferior a la que hubiésemos esperado por la tendencia. Acá vemos las configuraciones electrónicas de manganeso y hierro. Acá tenemos el manganeso 3d5, 4s2 y para el hierro 3d6, 4s2. Con la energía de ionización 1 y 2 perdemos en ambos casos los dos electrones 4s, y con la energía de ionización 3 vamos a perder 1 del subnivel 3d5 para el manganeso y 1 del subnivel 3d6 para el hierro. Acá es donde vemos que la configuración electrónica del manganeso está formada por un subnivel de semilleno con todos los electrones con espines paralelos. Eso hace que esta configuración electrónica sea más estable, ¿sí?, que otras configuraciones, y naturalmente nos lleva a necesitar una mayor energía, intentar retirar un electrón a partir de esta configuración, que es lo que corresponde a la energía de ionización número 3. ¿Qué pasa con el hierro? El hierro lo podemos analizar de dos formas. Yo hay una que les mencioné antes, ¿sí? La más rápida,
es que nosotros en este caso, el electrón que tenemos para retirar está compartiendo orbital con otro electrón. Recuerden que los orbitales D son 5, o sea que el electrón número 6 está pareado en el primer orbital con otro electrón. Eso genera una repulsión en el orbital que hace que nosotros necesitemos un poco menos de energía de lo esperado para poder retirar el electrón número 6, que es el que corresponde a la energía de ionización 3. Otra forma en la cual lo podemos ver es que cuando retiremos el electrón número 6, fíjense, nos quedamos con una configuración electrónica 3d5, parecida a la original del manganeso, y como esa configuración electrónica dijimos que era más estable que otras, pero ahora es la configuración electrónica que obtenemos como producto, ¿sí?, de este proceso. Al ser más estable, eso favorece termodinámicamente el proceso, o sea que estamos requiriendo menor cantidad de energía de lo que nosotros hubiésemos esperado, ¿sí? De cualquiera de las dos formas lo pueden explicar y estaría bien, ¿sí? Pero bueno, acá les queda un resumen de lo que hablamos y las dos explicaciones para el hierro, así tienen anotadas las dos. Bien, el ejercicio número 8, que es el que sigue, lo vamos a pasar por alto, ahora en un ratito lo retomamos y nos vamos directamente al ejercicio número 9. El ejercicio número 9 es marcha de cationes. Marcha de cationes ya se los habíamos mencionado anteriormente y ustedes vieron un ejemplo en el teórico el lunes pasado. Justamente una de las marchitas que hicieron fueron la marchita de este ejercicio, yo creo que fue el inciso B, que ahí para la gente que tiene la guía del año pasado hubo una modificación, ¿sí? Antes teníamos hierro más 3 y magnesio 2 más, los retiramos y los cambiamos por hierro 2 más, ¿sí? Esa marchita que es la del inciso B, ustedes la hicieron en el teórico con el profe el lunes, ahora lo que vamos a hacer va a ser la marchita del inciso A. Recuerden a qué nos referíamos con marcha de cationes. La idea es básicamente, nosotros tenemos todos los cationes mezclados, tenemos que intentar utilizar las distintas reacciones que sufre cada uno de estos elementos como cationes para poder llegar a separar uno completamente del otro y si pudiéramos proponer alguna reacción de identificación o que confirme que nosotros específicamente dejamos ese cation separado, sería lo ideal. ¿Sí? Sí, por acá Fiona me pregunta los cambios en el inciso B. Originalmente, Fiona, no sé si, bueno, yo acá tengo, sí, es la guía del 2019. Originalmente en el inciso B ustedes tenían cation zinc, cation aluminio, cation férrico, magnesio 2 más y níquel 2 más. Ahora sacamos el magnesio y sacamos el hierro 3 más y te queda directamente zinc 2 más, aluminio 3 más, hierro 2 más y níquel 2 más, que es la marchita que resolvieron en el teórico con el profe el lunes. ¿Sí? Bien, el inciso A queda tal cual como está. Este ejercicio es importante, ¿sí? Cualquier persona que esté por ahí recursando la materia, tomándola de nuevo, les puede decir que siempre tomamos marcha de cationes. Si no es en el parcial, es en el final, es en un oral, ¿sí? En algún momento una marcha de cationes, bueno, acá Fiona se los pone, sale sí o sí, ¿sí? ¿Por qué la marcha de cationes es tan importante para nosotros? Por una cuestión de que acá podemos evaluar un poco el conocimiento que tienen ustedes sobre el comportamiento de los distintos cationes, no solamente transición, que es lo que estamos viendo puntualmente ahora, sino que reunimos un poco todo lo que hemos visto de química cualitativa de los grupos, porque fíjense que incluso puede llegar a aparecer algún cation alcalino, un alcalino térreo, ¿sí? Entonces es un ejercicio donde simple, rápido, podemos llegar a evaluar un poco todo el conocimiento que tienen ustedes sobre química descriptiva de los grupos. ¿Cómo yo encaro este tipo de ejercicios?
por ahí cuesta un poco al principio decantar, pero una vez que le agarran la mano, me parece que eventualmente les resulta un poco más sencillo. Yo lo primero que hago es un escaneo de los elementos que tenemos acá para separar. Intento recordar un poco qué es lo característico que nosotros vimos sobre cada uno de ellos. Puntualmente, ¿sí? Si hay alguien que sea anfotérico, eso es importante, porque al anfotérico lo podemos separar ya sea en ácido, en básico, ¿sí? El anfotérico es un poco un comodín, ¿sí? Si hay alguien que particularmente forme un complejo estable que sea importante, por ejemplo, un complejo amoniacal, puede ser un complejo con oxidrilos, ¿sí? No tanto un complejo acuo, porque el complejo acuo no, en general no me ayuda mucho, ¿sí? Pero algún complejo de con ciano, con tiosulfato, con amoníaco, con oxidrilo, como les decía, algún complejo de esos más específicos. Y si no, alguna cosa particular o interesante, específica que hayamos aprendido para ese elemento o para esa familia de elementos pertenecientes al grupo. Entonces, específicamente relacionándolo con lo que tenemos acá. Si yo empiezo a mirar, el que me salta a simple vista a mí es el bario. ¿Por qué? Porque es el único que tengo alcalino térreo. Después, cobalto y hierro son de transición, entonces sabemos que la cantidad de reacciones que sufren, sobre todo la facilidad de formación de complejos, viene muy bien, ¿sí? Pero es bastante diferente al comportamiento por ahí que tiene un alcalino térreo. Y el plomo sabemos que es grupo 4, o sea que tiene un comportamiento por ahí distinto al que tiene el bario, que es alcalino térreo, y al que tiene el cobalto y el hierro, que pertenecen a transición. Entonces, hago como una separación genérica de dónde está cada uno de ellos en la tabla periódica. Y entonces, como les decía, el primero que me salta a la vista es el bario, que es alcalino térreo. ¿Por qué? Porque el alcalino térreo como tal, como que no tiene mucha facilidad de hacer muchas cosas, ¿está? ¿Qué es lo que nosotros vimos sobre los alcalinos térreos y los alcalinos, que por ahí es importante para una marcha de cationes? En el caso del bario, por ejemplo, sabemos que el hidróxido es soluble, ¿sí? Y sabemos que un sulfato, por ejemplo, o un cromato, precipita, ¿sí? Entonces, sé con qué dejarlo soluble y sé con qué precipitarlo, ¿sí? O sea que por ahí me lo anoto un poco y me lo dejo de reserva. Vamos con el plomo. ¿Qué sabemos del plomo? El plomo, por ahí lo interesante que tiene es que tiene un comportamiento de naturaleza, sí, anfotérica, y yo cuando miro el plomo, lo primero que se me viene a la cabeza es, si bien es de naturaleza anfotérica, cuando yo lo combino con una base, genera el hidróxido de plomo, ¿sí? Hidróxido de plomo 2. Y si yo le pongo oxidrilos en exceso, genera el anión plumbato, que lo hemos trabajado varias veces también. Entonces, eso es lo que cuando yo miro el plomo, lo que se me viene a la cabeza más rápidamente. ¿Y qué conocemos del cobalto y del hierro, que son de transición? Cuando miro el hierro, lo primero en lo que pienso es que ustedes recuerden que el hierro 3+, así como el hierro 2+, precipitan en un medio alcalino y generan el hierro 3, el hidróxido férrico en este caso, o el hidróxido ferroso para el hierro 2+. Y recuerden que esos hidróxidos, no importa la cantidad de base que nosotros le pongamos, es decir, le pongamos oxidrilos en exceso, siguen precipitando, o sea, no hacen un complejo con oxidrilos, tampoco hace complejo amoniacal, tampoco es anfotérico, o sea que el hierro lo único que podemos hacer es ponerle oxidrilos, precipitarlo y sacarlo del medio, y después como mucho de última lo podemos redisolver agregándole ácido, pero no podemos hacer mucho más que eso, ¿sí? Y del cobalto, bueno, el cobalto por ahí es el que menos conocemos de todos los que tenemos acá. Ahí el cobalto sí tenemos que tener un poquito más presentes el tipo de reacciones que hace. Recuerden que ustedes con el profe el lunes vieron el comportamiento de cada uno de estos elementos. A ver si yo lo tengo.
Parece que yo lo había abierto por acá. No, esta no, esta. Ustedes vieron en el teórico el comportamiento de cada uno de los elementos en este tipo de filminas. ¿Sí? Reacciones principales del cromo, los compuestos más importantes que forma. Vamos al cobalto, que era el que nos generaba duda recién. Fíjense, el cobalto, bueno, el óxido para este tipo de cosas no nos interesa tanto porque no es muy soluble. Sabemos que hace complejo acuoso, pero el complejo acuoso lo hace casi cualquiera, o sea que eso no lo separa del resto. Pero sí, fíjense, sabemos que precipita el hidróxido, el medio alcalino. El complejo es medio raro, o sea que no le presto tanta atención, pero sí, fíjense, sabemos que hace complejo amoniacal y sabemos que hace complejo con el ciano también. Entonces, fíjense ustedes cuáles son las cosas dentro de las filminas que les llaman la atención en el sentido de qué es lo que diferencia a cada elemento en cuanto a comportamiento químico del resto. ¿Sí? Porque esas son las cosas que van a tener que tener presentes cuando tengan que hacer una marcha de cationes como la que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Entonces, el cobalto, lo interesante es, precipita como hidróxido y sabemos que puede formar un complejo amoniacal y un complejo ciano. El ciano por ahí no lo usamos tanto en marcha de cationes, pero el amoniacal sí es importante. Entonces, en definitiva, si yo me anoté todo eso y tengo más o menos en claro qué es lo que sabemos, que todos en general tienen una naturaleza básica desde el punto de vista de que si yo le pongo oxidrilos, van a precipitar como hidróxidos. ¿Quién? Plomo, hierro y cobalto, y ya sé que el bario, el hidróxido era soluble, o sea que me lo puedo sacar de encima. Entonces, poniendo oxidrilos, ahí puedo generar la primera división entre los elementos de la marcha. Entonces, fíjense, acá agregamos hidróxido de sodio. Fíjense que el hidróxido de sodio es acuoso. No ponemos hidróxido de sodio ni concentrado ni en exceso, porque si ustedes ponen o concentrado o en exceso, lo que ustedes quieran, entonces eso significa que estamos poniendo oxidrilos por demás, que no es lo que quiero hacer ahora, porque yo ahora lo único que quiero hacer es precipitar los hidróxidos que puedo precipitar. Y después ya voy a ver cuáles son los que puedo separar poniendo oxidrilos de más. ¿Sí? Entonces por ahora pongo hidróxido acuoso y puedo separar el sobrenadante, que es el hidróxido de bario, que ya sabemos que es soluble. Después el hidróxido de bario, si yo le quisiera hacer una identificación, le podemos agregar, por ejemplo, sulfato de sodio y tendría que aparecer un precipitado blanco típico, que en realidad tampoco que es mucha identificación, porque sabemos que los alcalinos y los alcalinoterrios todos precipitan blanco, ¿sí? O sea que no hay ningún color así que salga de lo normal, pero bueno, lo podemos hacer como una reacción extra, ¿sí? Si nos acordamos. ¿Y qué pasaba con el filtrado? Precipitábamos todos los hidróxidos de estos tres elementos, ¿sí? Cobalto, hierro, plomo. ¿Qué es lo que sabemos de estos tres? Sabemos que el hierro, no importa qué fuera lo que hiciéramos, si seguíamos agregando oxidrilos, iba a seguir precipitando, ¿sí? El cobalto con oxidrilo sigue precipitando, porque los complejos que hacían era el amoniacal o el complejo con el ciano. En cambio, el plomo sí teníamos presente que si le agregábamos oxidrilos de más, hacía plumbato. Entonces agregamos oxidrilos en exceso, lo pueden poner así o lo pueden poner concentrado, como ustedes quieran. Y ahí separamos el sobrenadante, que es el anión plumbato, que recuerden que como es un complejo soluble. Y si quieren hacer acá una identificación, sí, lo podemos mezclar con cromato de potasio y aparece el precipitado de cromato de plomo 2, que tiene ese amarillo intenso que es típico. ¿Sí? Si no se acuerdan por ahí de esto, no se preocupen, ahora vamos a ver un poquito más en detalle todas estas reacciones de precipitados y colores, más desde el laboratorio, ¿sí? Por eso es que también para toda esta parte, los trabajos prácticos de laboratorio son muy importantes, chicos, ¿sí? Y no sé cómo recalcárselos, son muy importantes. Los dos que veamos hoy y los que los que trabajemos con complejos posteriormente, porque todo lo que es quién precipita, qué color es el precipitado, qué color es el complejo, todo eso es conocimiento que ustedes sacan del trabajo práctico del laboratorio, ¿sí? Y bueno, entonces con exceso nos seguía quedando cobalto y hierro precipitados como hidróxido, que no pasaba nada, ¿sí?
¿Qué es lo que separaba uno del otro o lo diferenciaba? El complejo con ciano y el complejo con amoníaco, que el hierro no los hace y el cobalto sí. Como el ciano es medio raro, el amoníaco es como mucho más fácil de conseguir en el laboratorio, siempre piensen en cosas que sean sencillas o cosas que podemos hacer en el laboratorio, nada rebuscado ni muy elaborado. Nos conviene agregar amoníaco, ¿sí? Para poder tenerlos en solución, primero agregamos protones, y agregando protones, acá se nos acababa la filmina, por eso no se los puse más en detalle. Agregando protones aparece cobalto 2 más y hierro 3 más, ¿sí? De nuevo en solución, resolvemos los precipitados. Después ya veo si antes de subirle a la filmina se lo puedo agregar. Una vez que están redisueltos, agregamos amoníaco en exceso, y agregando amoníaco, el cobalto forma el complejo, que es soluble, es de color pardo amarillento, y el hierro 3 más, ¿sí? No pasa nada. ¿Está? Tenemos hierro 3 más, que se puede con esta base volver a precipitar en hidróxido. En caso de que se vuelva a precipitar en hidróxido y ustedes quieren no solo separarlo, sino que identificarlo, en ese caso, bueno, vuelven a agregar protones para redisolverlo otra vez, y le pueden agregar tiocianato de potasio, que con hierro 3 más hace este complejo rojo sangre bien intenso, que es típico del hierro más 3 y no de cualquier otro cátedro. ¿Sí? Resumen entonces de la marchita de cationes, les quedan las dos resueltas. Esta para que la puedan analizar, ya veo si les completo acá más en detalle antes de subir los ejercicios modelo. Y tienen la marchita que hicieron con el profe en el teórico, ya les quedan las dos como ejemplo. Nuevamente son ejercicios que son típicos de parcial. ¿Sí? Miren, fíjense que es otra forma de tomar por ahí los ejercicios esos que a ustedes no les gustan tanto, donde tienen que ir planteando las reacciones y las ecuaciones. Normalmente dentro de las marchitas no pedimos las reacciones, pero un consejo que yo les doy es, si pueden acompañar esto escribiendo las reacciones, les va a ayudar mucho para darles un poco de soltura y práctica con el tema del planteo de la ecuación y el balance, que lo necesitan mucho en los parciales. ¿Sí? Sí, son las únicas dos que hay en la guía. Ya veo si podemos hablar con el profe para subir algunas más, porque tampoco es que son ejercicios muy fáciles de encontrar. Necesitan algún libro de química analítica, pero que sea cualitativa o algo así. Así que ya voy a ver si con el profe les podemos subir, aunque sea un par más, como para que ustedes tengan para practicar. Perdón, estoy leyendo, por acá Fiona me pone en el chat, cuando agregamos amoníaco en exceso por acá, tenemos el complejo de cobalto y el hierro 3 más, ambos en solución. No, acá es que yo les decía, con el amoníaco en exceso, como la naturaleza es básica, en realidad se les va a formar el hidróxido de hierro de nuevo, ¿sí? O sea, acá lo que me faltó espacio es para ponerles que con el protón redisuelven estos precipitados, aparece hierro 3 más y cobalto 2 más. Cuando agregan el amoníaco en exceso, se forma el complejo acá, y acá en el hierro, en realidad, lo vamos a anotar para que sea mejor, se les va a formar el hidróxido nuevamente, por la naturaleza básica del amoníaco, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí es donde ustedes lo separan por filtración, y después para hacer acá la identificación de nuevo, si quieren identificarlo y no solamente separarlo, van a tener que agregar protones otra vez para poder redisolver de nuevo el precipitado y hacer la identificación del complejo por el rojo intenso. ¿Sí? Sí, acá nos quedábamos sin espacio y se complicó un poco poner todo, pero bueno, ya voy a ver si se los puedo escribir mejor antes de subir los ejercicios modelo. Sería una cosa así. Vuelven a agregar protones para redisolverlo otra vez, y ahí recién agregan el tiocianato para hacer la identificación con el complejo. ¿Sí? Bien,
¿Estamos, chicos? Vemos un poco qué ejercicios les quedaron para esta parte de transición. Empezamos de abajo hacia arriba, ya que lo tengo acá. Los últimos dos ejercicios, una aclaración, el ejercicio 11 y el 12, son con respecto a química nuclear, que bueno, por cuestiones de tiempo obviamente no los vamos a trabajar. El profe ya me dijo que se los mencionó el lunes, pero lo recordamos por las dudas. Él les va a subir el material, autogestión, como para que ustedes lo tengan, lo leen, ¿sí? Resuelven los dos ejercicios, que son fundamentalmente reconocer un poco las partículas, ¿sí? Que tenemos desde el punto de vista nuclear, las partículas, ¿sí? Las betas, los neutrinos, todas ellas subatómicas, y no solamente reconocerlas y saber las propiedades, sino que también poder utilizarlas para balancear las masas de distintas ecuaciones nucleares, que son lo que ustedes tienen en el ejercicio 2. Entonces, leen la información que el profe les sube, intentan resolver los ejercicios y cualquier cosa nos pueden preguntar. Aquella persona que tenga la posibilidad de tener a mano o tener acceso al Hawcroft, me parece que está bastante bueno como para sacarles dudas sobre cómo se balancean las ecuaciones y para hacer el reconocimiento de partículas subatómicas, ¿sí? O sea que, pequeño dato. Entonces, bueno, eso queda después para cuando tengan que rendir el final. El ejercicio número 10, que tampoco lo resolvimos, es simplemente teórico, les pide describir un poco las características de los elementos de transición interna, es decir, hablar un poco sobre lantánidos y actínidos, básicamente sobre lantánidos, porque los actínidos, si ustedes se fijan, en general son radioactivos, ya que no hay mucho que podamos decir. Es ir al libro o buscar un poquito, leer información de internet, traten que la fuente sea lo más fidedigna posible, como para leer un poco sobre cuáles son las reacciones típicas, cuáles son los estados de oxidación más comunes, como para tener un poquito de información al respecto, ¿sí? Por si sale alguna preguntita. Y en la parte C explique qué se entiende por contracción lantánida, que es un concepto que ya hemos trabajado previamente. Ahí me salta el aviso de los 10 minutos. Vamos a cerrar esto ahora, así ya en la próxima reunión arrancamos con los trabajos prácticos del laboratorio. Ahí respondo en el chat. Fiona me preguntaba para la parte nuclear, cuál era el libro, ahí se los anoto. Creo que se escribe así, el apellido de la autora, espero que sí. El ejercicio número 8, que lo pasamos un poquito por arriba, les pide predecir a partir de las KPS y las constantes de acomplejamiento si los precipitados de los halogenuros de plata pueden solubilizarse por formación de los complejos con amoníaco, tiosulfato y cianuro. Esto no lo hacemos en detalle porque ustedes lo tienen en el teórico. Voy a salir de acá. Sí lo vamos a repasar un poquito ahora en los laboratorios, pero se los muestro. En estas filminas, en las filminas del grupo 17, ¿sí? Ustedes lo vieron con el profe. Acá tienen, estas barras me molestan. Ahí está. Acá en esta filmina dice unidad 7, ejercicio 8, acá el profe se los remarco. Tienen la formación de los halogenuros de plata, cloruro, bromuro y ioduro. Tienen las ecuaciones de disociación, los equilibrios de disociación, acompañados de las KPS, y después tienen las ecuaciones de formación de la plata con el amoníaco, el tiosulfato y el cianuro, ¿sí? De los tres complejos. Fíjense con las K de formación que corresponden a cada uno de ellos. Miren que el complejo con el amoníaco, si bien es bastante estable, es el menos estable de los tres, porque tiene la K de formación más pequeña. Luego le sigue el del tiosulfato, y por último el de cianuro es el más estable de todos. Entonces, cuando ustedes tienen un halogenuro, por ejemplo el cloruro de plata precipitado, tienen la KPS del cloruro de plata, y si le agregan amoníaco, saben que se va a formar el complejo, ¿sí? Que esto vendría a ser diaminoplata 1,
que ya hemos visto la parte de nomenclatura, y tienen la K de formación para el complejo también. Sacan la ecuación global, que vendría a ser la suma de las dos ecuaciones previas, y sacan la K, que sería la global, que es el producto de la KPS por la K de formación. Recuerden que esto lo vimos en la unidad de redox. Cuando sumamos dos ecuaciones, las K se multiplican, y el resultado tiene que ser superior a 10 a la menos 5 para poder predecir que el precipitado se solubiliza por formación del complejo. Entonces, fíjense que con el amoníaco, que es el complejo por ahí el más inestable de los tres, ustedes pueden alcanzar a redisolver el cloruro de plata, pero el bromuro de plata y el ioduro de plata ya no se solubilizan. Con el tiosulfato, si ustedes hacen la cuenta, ven que con el tiosulfato ya se solubilizan los tres, cloruro, bromuro y ioduro, y obviamente con el ciano, que era el complejo más estable de los tres, también se van a solubilizar los tres precipitados, ¿sí? Tanto amoníaco como tiosulfato como ciano. Procesar un poquito todo esto, pasarlo en limpio, interpretarlo, es básicamente lo que les está pidiendo el ejercicio número 8. ¿Sí? El 7 lo resolvimos. El ejercicio 6 es simple, les pide en base a la relación carga-tamaño para los iones dipositivos de la primera serie de transición. Les pide indicar cómo serán los delta H de hidratación con respecto al catión calcio. Recuerden que acá el delta H de hidratación más exotérmico es, ¿sí? Si la interacción entre el catión y las moléculas de solvente es más marcada. Y mejor será esa interacción si el catión tiene una densidad de carga o un parámetro electrostático que sea más elevado. O sea que estamos buscando, para tener una delta H de hidratación que sea muy exotérmica, tener elevada carga o bajo radio, ¿sí? O las dos cosas. Si estamos analizando todos iones dipositivos, entonces la carga es constante. Nos tenemos que fijar qué pasa con el radio. Compararán entonces ustedes qué sucede con los radios de los iones de la primera serie de transición en general, porque ya hemos visto que los radios son bastante constantes, en comparación con el calcio 2+, que vendría a estar antes del inicio de la primera serie. Entonces, haciendo ese contraste, pueden decir un poquito qué es lo que sucede con los delta H de hidratación. ¿Sí? El 5 lo resolvimos, 4 resolvimos, 3 también y 2 también, o sea que nos queda solamente el 1, donde les pide comentar cuáles son los electrones que generalmente participan en la unión metálica para los metales de transición. Esto ya lo hemos visto cuando hablamos justamente de la formación de la banda NS y de la banda N-1D, así que allí pueden comentar sin problema. Y en el inciso B, en base a los potenciales redox de los elementos de transición, discute la disolución de estos metales frente a los protones o medio ácido. Esto lo tienen bastante bien definido en el teórico. Los metales de transición, recuerden que si estamos poniendo un ácido mineral que no es oxidante, por ejemplo un ácido clorhídrico, que es el ejemplo típico, todos los metales tienden a liberar hidrógeno, ¿sí? Y por supuesto, si el protón se reduce a hidrógeno, entonces el metal se va a oxidar, y eso se relaciona coherentemente con los estados de oxidación negativos, de reducción negativos que en general tienen los metales, que tienen tendencia a la oxidación. Obviamente que estamos hablando de todos, exceptuando el grupo de los metales nobles, que van al revés del resto porque tienen tendencia a la reducción. Ya si ponemos un ácido que sea oxidante, como por ejemplo un nítrico, un sulfúrico, la cuestión cambia. Ahí no tenemos liberación de hidrógeno, sino que se produce un pasivado de la superficie por la formación del óxido que cubre las capas más internas. ¿Está? Eso lo tienen detallado en el teórico, así que en base a eso pueden hablar un poquito de cómo son los potenciales, cómo es la reacción genérica, ¿sí? Qué ácido necesitan para que eso se produzca, ¿sí? Y es básicamente eso.